La trimilenaria Cádiz, arte y mucho misterio. Una ciudad que aquí queremos, evidentemente, y que hemos investigado en sus callejas y en su provincia infinidad de secretos y enigmas. Pero claro, yo creo que la mirada de nuestros dos viajeros del alma de las ciudades, del alma de España, pues es necesaria, es diferenciadora, seguro. Tiene matices muy distintos. Don Javier Sierra, bienvenido como siempre. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Iker. Y don Enrique de Vicente, el maestro. Muy buenas noches, comandante. Embrujado con lágrima de Cádiz, ¿no? Queridísimo e ilustrísimo futuro premio Noble, al menos premio Príncipe de Asturias de las Letras. Con escudero tuyo me conformo. Ese sí que es el premio. Claro. Lo demás son zarandajas. Don Javier, hay que irse a un sustrato antiquísimo en este caso, que no vais a contar. Mucho más antiguo casi de lo imaginable. Es más, en tiempos míticos y en tierras míticas también, ¿no? No vamos a una ciudad normal, vamos al lugar ininterrumpidamente habitado más antiguo de Occidente. Estabas hablando de la trimilenaria ciudad de Cádiz. Efectivamente, hacia el año 1100 más o menos llegan los fenicios a esa costa y se sitúan en un lugar que es estratégico. Está al inicio del Mare Nostrum, marcando la frontera con el Mare Tenebrosum, lo que llamarían el Atlántico los romanos, y en ese punto, evidentemente, colocaron muchos de sus templos y de los lugares sagrados que marcan siempre esos, esos espacios liminales, ¿no? Fronterizos. ¿Será de las ciudades más sagradas en ese concepto amplio de la palabra del mundo? Sí, pero a la vez de las más ocultas y perdidas, porque es cierto que la historia de Cádiz resurge, la que ha llegado hasta nosotros, especialmente a partir del siglo XIX. Toda la parte antigua ha quedado muy por debajo, muy enterrada, y todavía hay quien busca allí tesoros bajo sus cimientos, pero a verlos haylos, indudablemente. Yo empezaría en nuestro viaje por un lugar que nos situaría cronológicamente en lo que es la riqueza gaditana, que es el Museo Arqueológico. Está en una, claro, está en una plaza peatonal hermosa en el corazón de Cádiz, y allí, evidentemente, sus piezas clave son los famosos sarcófagos antropomorfos fenicios. Dos piezas de mármol maravillosas. La primera de ellas, el sarcófago masculino, se descubre en 1887, pero es a partir de principios del siglo XX cuando se convierte en una obsesión para el nuevo director de aquel museo, que era un conquense de Uclés, se llamaba otro Pelayo. Sitio mágico. Eso es, otro sitio mágico. Bueno, pues Pelayo Quintero Atauri llega en 1912 a la ciudad de Cádiz, y lo que hace es irse a un lugar, una finca que se llamaba Punta de Vaca, que es donde habían desenterrado aquel primer sarcófago, porque está convencido, por un pálpito, no por nada material ni por ningún estudio concreto, está convencido de que tiene que haber otro sarcófago compañero de aquel, un sarcófago femenino, y excava en el barrio de San Severino, en Cádiz, en busca de ese segundo sarcófago sin encontrarlo. Y le toman a chufla porque no creen que haya otro sarcófago, porque es un hallazgo ya excepcional, el del hombre barbado misterioso, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues don Pelayo lo que hace es que se compra una casita en el centro de Cádiz, en la calle Ruiz de Alda, y allí pues pasa sus ratos en un pequeño trozo de terreno que tenía esa casa, cavando. Pensaban que estaba haciendo jardinería, pero parece también que estaba haciendo arqueología. El caso es que no llegó a encontrar nada en aquel lugar, pero en 1980, ya con Pelayo Quintero fallecido, esa finca se derrumba y las excavadoras encuentran justo en la finca que había comprado don Pelayo el sarcófago femenino. Hacen incluso un estudio sobre dónde caía ese sarcófago femenino y descubren que estaba debajo del dormitorio donde, en fin, dormía todos los días don Pelayo. Es una de las más fascinantes a mí que nadie puede imaginar, porque además Corzo y otros directores del museo y tal, se hablaba de que este arqueólogo, este años español, soñaba con la princesa antigua, soñaba con que iba a aparecer y estaba a los pies de su cama. Exacto. Historia fascinante. Ojo, de la que yo no tenía ni idea hasta que me enteré a través de Cuarto Milenio, de ese relato, ese reportaje magnífico. Estamos de acuerdo los tres, yo siempre lo digo, los sarcófagos de Cádiz
de estar en el Metropolitan Museum o estar en cualquier sitio, que está muy bien que estén en España, por supuesto, pero tendrían una sala solo para ellos, sería algo excepcional, es una pieza única en el mundo, y igual es que nosotros nos damos poca importancia, ¿no? Pero en este Cádiz antiguo, donde pasan estos milagros increíbles, yo recuerdo, con Manuel Pimentel precisamente, que estuvimos en unas ruinas donde se veían luces extrañas, los operarios estaban... Y resulta que era un asclepio, era un lugar del sueño. Es decir, Enrique, Javier, el sustrato de Cádiz por debajo ha sido un lugar de mitos y sueños desde siempre. Absoluto, absoluto. Y vamos a ver, desde lo más remoto, porque Cádiz es una ciudad relativamente pequeña, aparentemente insignificante, pero es el epicentro de tanta historia, de tanto simbolismo. Vamos a ver, ¿qué lugar, qué axis mundi ¿Sí? puede haber más importante que Cádiz? Cádiz y las columnas de Hércules, que están al norte y al sur, es decir, en Marruecos, en el Magreb y en la provincia de Cádiz. ¿Qué lugar hay que una el planeta? Eurasia, por un lado, con África, y por el mar con América. Es decir, solo queda al desaire Oceanía. O sea, ¿qué punto hay más importante? Sí, podríamos decir otros. Estambul, pero Estambul no toca África. O sea, Cádiz es excepcional en muchos sentidos. No me enrollaría más, es excepcional, podríamos hablar en un sentido histórico, de toda la... Tartesos. Desde Tartesos hasta toda la guerra de liberación hispanoamericana, que se genera en Cádiz, toda esa historia. Si quieren luego la contamos. Las logias de Cádiz, todo Fue eso. lugar, por ir saltando entre la antigüedad, ahora iremos a la catedral, lógicamente, que siempre, lo saben, es como una pila, ¿no?, energética de cada ciudad que visitamos, es lógico, pero ciudad de masonería y de espiritismo, aparte de leyes, constituciones, de masonería y espiritismo. Clave, vamos a ver, la primera logia masónica que opera en la península ibérica, no vamos a decir en España, ¿o por qué? Porque opera en Gibraltar, que es la logia San John, creo que era de militares británicos, antes de que se establezca una logia en Madrid. Pero luego, a partir de ahí y a partir de otros puntos de Cádiz, es donde empiezan a emerger logias napoleónicas. Primero las británicas, el rito, digamos, normal, el rito de York, que es la masonería que conocemos históricamente, y luego, después, cuando llega la invasión napoleónica, que respeta Cádiz. Cádiz vence, de ahí sale esa cantinela, entre otras, con las bombas que tiran los fanfarrones, se hacen las gaditanas tirabuzones. De ahí. ¿Por qué? Porque era en teoría una resistente, pero era resistente también liberal, frente al absolutismo de Fernando VII, bueno, primero de su padre, de los invasores franceses. O sea, tiene toda una historia y de ahí emanan multitud de leyendas fantasmales. ¿Espiritismo también? Y marcan sí, espiritismo. Perdón, me permito decir, claro. La primera sociedad espírita es una sociedad gaditana. La primera logia y primera sociedad espírita. Es curioso en esta ciudad, ¿no? 1855 es cuando Es llega curioso. esa primera logia San Fernando. En el año de 1857, solo 2 años después, hay un episodio del que, en fin, hay mucha bruma histórica, pero hay un auto de fe para quemar libros antes en de Cádiz, Barcelona. antes de Barcelona, para quemar libros espíritas. Esto da una idea también de un De que lugar... había un bullir allí de espiritistas. Exacto, y de cruce, de filosofías y de ideas que marcan la vida de muchas personas, de muchos millones de personas. Fíjate que en Cádiz, por ejemplo, se inició en la masonería Simón Bolívar. Él después crecerá como masón en Francia y fundará las primeras logias en Venezuela, en la Gran Colombia, como lo Pero llamaron esto que era en una aquella escuela de época. masonería y de Logias espiritismo. corruptas. Claro. O sea, logias que ya no eran logias iniciáticas, sino puramente liberales revolucionarias. Lautaro. La logia Lautaro es una logia revolucionaria, por lo que pasan un montón de libertadores. Pero estamos hablando de una ciudad tan peculiar en esa situación, que no es Madrid, que no es Barcelona, que no es Valencia, que no es Sevilla, y que sin embargo tiene, repito, esto es muy interesante y quizá, sí, la Constitución, eso lo sabe todo el mundo. Primera logia espiritista, importante espírita,
y primera sociedad espiritista y primera logia. Es una dualidad. Y perdón, es una dualidad curiosa. Y cárcel del gran libertador norteamericano. Perdón, americano, no norteamericano, americano. El héroe de 3 revoluciones, Francisco de Miranda, al que ahora se ha reivindicado en la Venezuela bolivariana, pero no hay que olvidar que fue su supuesto hermano masónico, Bolívar, quien le entregó a los españoles para que le aprisionaran y para que muriera en una cárcel de Cádiz. Y cuidado, Miranda no es cualquier cosa. Era un dictador, o sea, él se llamaba a sí mismo dictador, al igual que Bolívar. Eran 2 dictadores enfrentados, que había participado primeramente en la Revolución Francesa, luego en la Revolución Norteamericana, norteamericana, francesa, y luego había iniciado la Revolución Venezolana. Pero ¿y esto las relaciones con la masonería? Hombre, él era masonazo al máximo. O sea, nada que ver. Bolívar era un chiste en comparación con él masónicamente. No es el único, ¿eh? También se habla de que José de San Martín, el libertador de Argentina, también masón en Cádiz. Es decir, en Cádiz también. Claro, o sea, como la escuela casi de Toledo, ¿no? A ver, es que de traductores. Claro, era un lugar muy importante para los militares en aquella época, los militares españoles, todos ellos eran militares españoles. Pasan por Cádiz y allí son iniciados en todas estas logias y algunas de ellas con derivaciones políticas que terminarán en las independencias de las colonias. Por lo tanto, en Cádiz... Vaya vector importante para la historia reciente, ¿no? En Cádiz se escribe la historia de la España contemporánea. Cuidado, liberación fomentada por el imperio inglés. Por supuesto. Es decir, claro, la masonería inglesa fomentaba, a través de, además de toda otra serie de ramas más ocultas, para destruir el imperio español, que además estaba abandonado a su suerte. Infiltración masónica para eso. Absolutamente. Claro. Había primeramente, aquí los gobernantes que teníamos en aquel entonces no envidiaban nada a los actuales. O sea, cualquier cosa. Habían dejado a España abandonada a su suerte. Pero además vino el martillo de los británicos a machacar, a destruir. Y decía Javier eso, que es un caso paradigmático, es pilar de la historia que hoy conocemos y por la que nos seguimos moviendo, esta ciudad. Paradójicamente, quedan pocos restos de ese paso de las logias masónicas. Alguno que se pueda visitar en la calle, por ejemplo. Hay una columna salomónica encastrada en una esquina de la calle Sagasta 20, donde hubo una importante logia masónica. Pero quedan pocas cosas visibles para el ciudadano de la calle, ¿no? Es una ciudad que tiene mucha transformación urbana también, ¿no? Claro, y muy laberíntica. Algunas de estas logias están a puerta cerrada, no son fáciles de ver, pero exige, digamos, un compromiso de búsqueda, ¿no? Hay un lugar que forma parte de la Cádiz subterránea, que es especialmente interesante, que es la Catacumba del Beaterio, ¿no? La Catacumba del Beaterio en la calle Valverde de Cádiz es una bóveda donde todavía hay inscritas en las paredes simbologías que nos remiten a esas tenidas de los masones. Incluso masones modernos, en fechas recientes, suelen acudir a Cádiz para rendir culto y agradecimiento a esos primeros masones de donde se expandió su creencia. Guía secreta de Cádiz, con esta bizarra portada, donde combinan al sarcófago con una mujer así estupendo tomando el sol, en fin, así hacía Sermay y sus guías secretas, y libros tan interesantes como ese con la simbología de masonería gaditana, por ejemplo. La masonería gaditana ese es raro de ver. Es difícil de encontrar, exclusivamente dedicado a la masonería. De Cádiz, es decir, la importancia que había. Vámonos a la catedral, porque si no vamos a pasar por la catedral. Habéis empezado a hablar de personajes que están muy bien. Perdón. Al y revés, luego enlazamos catedral y los puntos que ha tocado Javier, solo esos puntos, con el Cádiz espectral, que es enorme. Sí. Recordemos, ha mencionado la calle Sagasta, hablará ahora de la catedral, tú has hablado de cuevas, luego vamos con fantasmas. Fantasmas gaditanos. Javier, la catedral que hay que ver. Bueno, hay dos catedrales, ¿no? La catedral nueva y la catedral vieja. La catedral nueva es la moderna catedral, es un edificio que llama mucho la atención prácticamente desde cualquier ángulo, especialmente si se ve desde la bahía, con esa cúpula amarilla que casi nos remite a la cúpula de la Roca Dorada en Jerusalén. Es una anomalía. Por cierto, hasta fotos de ovnis cerca de la catedral de Cádiz, ¿te acuerdas? Por supuesto. Bueno, podemos hablar de los ovnis en la bahía de Cádiz, que son muy numerosos, ¿no?
Pero fíjate, en esa catedral a mí me llama la atención, por ejemplo, la simbología que encontramos en sus puertas, ¿no? Ya en la puerta de entrada hay unos diablos esculpidos que están como protegiendo el lugar. En Cádiz, cualquier cosa que se sale de lo normal por la propia idiosincrasia del gaditano inmediatamente se convierte en chascarrillo, en chanza, en chiste y en historias, en fin, que son o pueden ser cada vez más truculentas. Y en el caso de esos diablos se habla incluso de que fueron plantados allí durante la época de la construcción de la catedral para impedir que el templo se terminase, ¿no? Porque había, en fin, sus rivalidades entre arquitectos y alguien quiso, bueno, pues endemoniar, ¿no?, la obra. Bueno, nada de eso. Los diablos o este tipo de figuras en la puerta de los templos son muy comunes en otros lugares. Marcan ya desde la antigüedad, incluso de la antigüedad precristiana, en templos paganos, marcan esos guardianes que no dejan entrar lo malvado, lo pérfido al interior del templo, por lo tanto... Hacen de protectores más que de... Exacto, hay que entenderlo así. Pero una vez que cruzamos ese umbral protegido por esos diablos, yo creo que el punto clave está en la cripta, ¿no?, del templo. En la cripta del templo, a mí particularmente siempre me emociona encontrarme con las tumbas de Manuel de Falla, el compositor, y de José María Pemán, el escritor, dos ilustres gaditanos, que no sé si la gente lo sabe, pero en 1930, en las Navidades de 1930, se fueron de expedición, en fin, con todas las comillas, al Santipetri en busca del templo perdido de Hércules, ¿no?, que se supone que tenía que estar allí. Es decir, que incluso estos dos prohombres de la cultura estaban muy embebidos con las historias mitológicas antiguas y especialmente con la certeza, que era muy común en aquel tiempo, de que Cádiz tenía la respuesta para el enigma del Atlántida. Totalmente. Y hay libros, publicaciones. Absolutamente. Atlantis en Andalucía. Bueno, ya sabemos que esto ha dado para series y documentales e historias actuales. Se han buscado esos restos en el Coto de Doñana, se han interpretado incluso algunos sillares del Castillo de Niebla, en la provincia de Huelva, como parte de esa construcción ciclópea de la antigua Poseidón. Pero en Cádiz también están Es una canción que ha estado siempre en esta tierra, ¿no? Exacto. Bueno, tanto es así que incluso en fechas recientes, en 2021, la Universidad de Sevilla ha estado buscando los restos de este templo de Hércules perdido, también en las inmediaciones de Santipetri. Con GPR hicieron públicos unos resultados de una plataforma, en fin, artificial, bajo tierra, que indudablemente debía de corresponder a un gran templo, pero hay mucha controversia a ese respecto porque no es zona que se excave con facilidad. Y luego también parte de esos restos sabemos que están debajo de la moderna Cádiz y por lo tanto acceder a ellos es muy complicado. Pero bueno, te decía lo de estos dos ilustres gaditanos enterrados en esa cripta. Como expedicionarios de la vieja Atlántida. Eso es, pero además allá hay una curiosidad también, ¿no? Y es que se conserva en esa cripta un cuerpo incorrupto, vestido como con un vestido de comunión, que también ha dado pie a todo tipo de chascarrillos en Cádiz, pero que en realidad es la momia de una mártir, Santa Victoria mártir, enviada en el siglo XIX, fecha reciente, hasta la catedral, ¿no?, como uno de esos santos catacumbarios, ¿no?, que había que introducir en estos lugares sagrados para dotarlos todavía de más poder, ¿no?, de más aureola de atracción para los fieles. Este es uno de esos santos catacumbarios con la peculiaridad de que no se le ha hecho el carbono 14, que debería hacérsele. Se piensa que es una niña que puede proceder de la época del siglo II, primero, segundo de nuestra era. Hay también quien dice que contiene una pequeña ampolla con la sangre de la niña junto con el cuerpo. Se conservan también reliquias. Obviamente, todos estos lugares sin sus reliquias no son importantes. Se conserva una de las reliquias de la espina de la corona de Cristo. Interesante porque el relicario recuerda un poco al relicario importante de la corona de espinas de Francia, ¿no? Este lugar hoy está protegido por la Catedral de Notre Dame de París, antiguamente estaba en la Santa Chapelle. La historia de la corona de espinas en Francia es muy tremenda porque está asociada a la hegemonía de la corona francesa en ese país. No tiene ni una sola espina porque se supone que se fueron arrancando y se fueron distribuyendo por algunos lugares y Cádiz sería uno de ellos. Uno de ellos. Y en esta ciudad, maestro, la presencia de lo
sobrenatural permanentemente. Permanentemente. En infinidad de casos. ¿Os acordáis del famoso, bueno, la explosión de Cádiz, por ejemplo, la casa cuna de Cádiz, Claro. que dejó una zona devastada, las imágenes eran tremendas, estuvimos aquí con operarios que hicieron una exposición al respecto, y la sensación de que muchos de estos lugares tan antiguos, pero también en las zonas más modernas, había muchos casos de apariciones permanentemente, Enrique. Muchísimos, constantemente. Digamos, cada uno de los puntos que ha ido tomando Javier, tocando, podemos a partir de ahí tirar alguna historia sobrenatural de todo tipo. Por ejemplo, en la catedral hay un Cristo ahí viejo, antiguo, que se dice que realmente que lo que hacía era llorar las lágrimas del mar. Pero además Javier ha mencionado otro montón de sitios, por ejemplo, la calle de Sagasta. Tengo que rememorar cosas que me he mencionado. Frente a la Pastora, hay en la calle Sagasta, donde él ha dicho que había un símbolo, una columna masónica, se dice que había una antigua finca donde vivía el fantasma del indiano. El indiano, como sabemos, es alguien que había ido a hacer fortuna a América, había vuelto y se dice que ese fantasma intentaba comunicarse con los inquilinos y huyeron. Empezando por ahí, siguiendo cualquier otro punto. En proporción a habitantes y espacio en metros cuadrados y lugar de apariciones, será de los más altos de España, a lo seguro. mejor más, ya, es que ya hemos hablado de Sin duda. dos. Bueno, Sí, piensa pero- que había incluso lo que allí Hemos llamaban hablado la de Toledo, casa recuerdo. aduendada. La casa aduendada. La casa aduendada es otro de los clásicos de Cádiz, o también en la misma época en la que se estaba hablando del duende de Zaragoza, muy famoso, de ruidos en una finca urbana en pleno siglo XX, a principios del siglo XX, en Cádiz también hubo ese tipo de episodios. El Cádiz fantasmal y espectral es tremendo. Afortunadamente, José Manuel Serrano Cueto lo ha contado en 3 volúmenes. O sea, es Hombre, brutal. en tu caso- Tú habías dicho, aunque yo desmiento palabras mías anteriores que hablé de 2 ciudades que tenían demasiado fantasma. Se corrige. Demasiado fantasma. He de reconocer, tras leer a Serrano, que Cádiz probablemente se lleve la palma. Bueno, En proporción, seguro. Sí, hay una cosa que tú no puedes perderte, Iker, como un gran apasionado de la figura de Goya, y es que Es allí, verdad. claro, Ahí en le la- pasó algo a Goya muy especial. Exacto, en la iglesia del señor. Rosario, Sí, señor. al lado está Siempre la Santa me Cueva. descubrís algo nuevo. Claro, pues en la Santa Cueva, la que llaman la Santa Cueva de Cádiz, Francisco de Goya pintó 3 pinturas, tres cuadros que están allí colocados todavía, pero allí se quedó sordo. Allí perdió el oído y allí cambió su visión por completo de la realidad. Allí se empezó a hacer taciturno y a hacerse un observador completamente diferente. En la ciudad de la luz, como es Cádiz, sin embargo, él vio sombras. Y eso es interesante. Ese es un lugar, indudablemente, que Oye, hay que ir y no tenía peregrinar a ni él. idea. Ah. No tenía ni idea, pero claro, aquí está Ha sorprendido el gran al maestro. descubridor de los símbolos y de la historia oculta del arte y el gran amante de Goya. Hemos sorprendido al maestro Totalmente. que nos había prometido una chirigota, la medio o un cántico. Ya está, no Ya, más. un medio Oye, cántico. No me tires de la lengua, que no es un programa de humor esto. No, pero lo has dicho con los tirabuzones y las bombas, ¿no? Hombre, claro, Ese era un poquito. es que eso marca el carácter gaditano, rebelde. Un abrazo rebelde. a todos los amigos de Cádiz, que les tenemos mucho cariño, y que sepan hoy, en toda Andalucía, en toda España y fuera de España, que la Tacita de Plata tiene tal cantidad de historias que, bueno, solo conocemos la superficie. Nos hemos quedado en la superficie, pero hemos lanzado también unas recomendaciones que merecen mucho la pena. Perdone, hay las cuevas de María Moco y tantas otras Y tantas cosas, pero claro, ¿a ti te hace el examen el maestro? Claro. Y te mete en un brete siempre. Y a mí cuando estoy despidiendo oye, me dice, pero no has contado. hoy me habéis y si examinado no, a mí, y hoy si me no- habéis examinado a mí. Oye, y si no sería esto, no sería esta sección. Evidentemente. Como siempre, maestro Enrique de Vicente, mil gracias. Gracias a ti, comandante. Y don Javier Sierra, mil gracias, querido amigo. Qué placer esta travesía contigo. ¡Pah! Has lanzado ahí la última, ¿eh? Buenísima. En de la Goya. nave. En la nave. Podemos imaginarlo casi como una gran moto con un sidecar y vamos todos ahí con vosotros, o en una caballería, de antigua usanza, o quién sabe, o en una nave espacial o de la inteligencia artificial. Vamos viendo las joyas de nuestro país. Mirad, hemos hablado de arte, hemos hablado de